vive el exitoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Plan B en vivo. Yo soy Fermín Vaca. ¿Qué tal, Juan Carlos? Y yo soy Juan Carlos Calderón. Bienvenidos también todos y cada uno de ustedes a esta nueva edición de Plan B en vivo. Transmitimos en nuestras cuentas de @revista Plan B y revista en Twitter y revista Plan B en Facebook en directo a esta hora. Buenas noches, Fermín. Así es, buenas noches, Juan Carlos, y hoy tendremos también como invitado especial a César Ulloa de la Mesa de Convergencia, con quien está ya en línea. Hola, César, buenas noches. Muchísimas gracias, Fermín. De la misma manera, Juan Carlos, un cordial saludo a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Estamos a la orden, César. Gracias a ti por aceptar este diálogo con el cual hablaremos precisamente de las iniciativas de las diversas plataformas de lucha anticorrupción que se dan y el pedido, el llamado que ha hecho la mesa de concertación a unirse para enfrentar juntos este flagelo nacional. Ya volvemos contigo, César. Y mientras tanto les contamos que hoy se ha activado una intensa polémica por la presencia de una flota china que el gobierno evita llamar China, la llaman internacional o extranjera, una flota china de pesqueros, miles de pesqueros que están recorriendo el mundo, según se sabe, debido al agotamiento precisamente de las aguas chinas producido por la sobreexplotación. Estas grandes flotas se desplazan por las aguas internacionales de todo el mundo y se están acercando al Ecuador. El ministro de Defensa dio hoy una declaración en el Ministerio de Defensa precisamente en la cual sostuvo que mientras los chinos no se adentren en el mar territorial ecuatoriano, no se puede tomar ninguna medida, al menos de carácter militar, ninguna medida de intercepción de la flota china. El ministro estuvo acompañado, esta es la imagen que tenemos esta mañana, hubo una rueda de prensa en el Ministerio de la Defensa, acompañado del ministro del Ambiente y también del jefe del Estado Mayor de la Armada. Según ha informado el ministro de Defensa, la flota china no está adentrándose en el territorio, en el espacio marítimo nacional, sino en un angosto corredor. Esta es una imagen de la Armada, estos puntos de color verde que ustedes pueden ver en la parte baja del mapa, al sur de las Islas Galápagos, son la flota china que desde hace varias semanas se mueve en una extensa superficie marítima de aguas internacionales que está entre donde termina el mar, la zona económica exclusiva del continente ecuatoriano y donde empieza la zona económica exclusiva de las Islas Galápagos. En ese gran espacio es en donde se encuentra la flota china, según se puede apreciar también en este mapa. Este es un mapa que hay una página, Global Fishing Watch, que utilizando tanto los transportadores de los pesqueros, cuanto las luces que generan en la noche, los satélites tienen un dispositivo especial que toma las luces en el mar, precisamente porque los chinos tienen la costumbre conocida de apagar los transpondedores de sus barcos. Esto no está muy de acuerdo con el derecho internacional, pero los chinos tienen sus propias reglas de ratos. Esta toma es más antigua, es del día 29 de junio y se ve una flota todavía más grande colocada en este corredor entre el Ecuador continental y las Islas Galápagos, pero sin embargo se mantienen fuera del círculo que rodea, del cinturón que rodea las Islas Galápagos. Esto lo ha confirmado también el Ministerio de Defensa y la Marina. El día 10, la flota china, según la investigación que nosotros hemos podido hacer, Juan Carlos, por medio de esta página que, como
insistimos, monitorea tanto los transpondedores de los barcos cuanto las luces que se pueden detectar a través de los satélites. Esta es la toma del día 29, que es 29 de junio, cuando la flota era mucho más grande. El día 16 de julio, cuando la Marina dio su primera alerta y anunció el envío de la corbeta Loja a la zona, la mancha se redujo, y esta es la foto precisamente del día 19 de julio. La flota china, al parecer, ya se retiró, según estas tomas que, insistimos, son tanto satelitales cuanto toman en cuenta los transpondedores de los barcos. Si vemos de cerca, sí, Juan Carlos. ¿Se retiró o apagaron los transponedores? Esta última toma que ustedes ven aquí del 19 de julio toma en cuenta las luces que generan los barcos chinos y se puede apreciar esa línea que ustedes ven, la línea circular, es precisamente la frontera, digamos, de la zona económica exclusiva de Galápagos. Los barcos chinos están justo en la frontera y estas luces que se ven aquí, que han sido tomadas por los satélites, porque los barcos pesqueros chinos utilizan potentes reflectores, según tenemos entendido, para atraer a los calamares. Para pescar los calamares en la noche encienden luces muy potentes y el satélite que pasa por encima puede hacer esta toma. Esta toma del día 19 de julio muestra una aglomeración mucho más pequeña que la que se podía ver el día 29 de junio, es decir, hace poco más de 20 días. Hace el día 29 de junio, es esto que ustedes ven aquí, una gran mancha conformada por, al parecer, una enorme flota china. La Marina de Guerra, la Armada Ecuatoriana, publicó estas fotos de dos marinos que están monitoreando a través de sus pantallas la presencia de los barcos chinos. En la parte superior, en la pantalla de la parte superior, se ve una imagen muy similar a la que hemos obtenido nosotros de la página de monitoreo global de pesca, en donde se ve el círculo que rodea las Islas Galápagos, el cinturón que rodea las Islas Galápagos y los barcos chinos como puntos rojos que están en el borde de la reserva marítima, en el borde sur de la reserva marítima de Galápagos. Esto es lo que hemos podido investigar por nuestra cuenta sobre la posición, y la Armada del Ecuador también distribuyó estas fotos del reconocimiento aeronaval. Aviones y helicópteros de la Armada están acercándose, están vigilando desde el aire a estas embarcaciones que, aunque el ministro de Defensa se niega a decir de dónde son, se limita a decir que son barcos internacionales, pues clarísimamente se ve en el casco que son chinos. Está ahí los caracteres en mandarín, y en esta otra foto también se puede apreciar un nombre asiático. Estas fotos fueron distribuidas el día 16, cuando la Armada del Ecuador informó que se había desplegado a la corbeta lanzamisiles Loja con destino a esa zona para vigilar a estos pesqueros chinos que están recorriendo las aguas de todo el mundo, no solamente vienen para acá, y según han denunciado varias instancias internacionales, abusando de los recursos marítimos de las aguas internacionales en todo el mundo. Claro, ahí hay dos factores, Fermín. Evidentemente habló el ministro de Defensa, la Cancillería no se ha pronunciado al respecto de manera específica. Muchos consultores internacionales, expertos en temas ambientales internacionales en el Ecuador han mencionado que esto requiere una lucha internacional, que la flota china, que es considerada una flota depredadora de los mares, es similar a otras flotas también a las que se menciona como tal, como la flota española o la flota pesquera noruega, que son grandes conjuntos de barcos y barcos fábrica también, que a la vez que van procesando el producto y que recorren el planeta entero, los mares del planeta, en meses. Por ejemplo, el ministro de Defensa mencionaba que esto ocurre por lo general cada año en esta época. Y bueno, tenemos la del proceso del 2017, donde asomaron también estos pesqueros, grandes pesqueros. Se mencionó las dudas en ese momento, ya casi 3 años,
de cómo se distribuía el combustible, porque se había denunciado que el combustible que usaban estas flotas provenía también del Ecuador, de proveedores o de barcos del Ecuador, aunque esta flota en particular se ha dicho que se provee de combustible desde Panamá. Y bueno, el esfuerzo internacional que se debe hacer al respecto, lo han mencionado algunas entidades, implica la protección de las especies, sobre todo en peligro de extinción, referido al tema sobre todo del tiburón. El tiburón es y específicamente el tiburón martillo, es una especie en peligro de extinción. Se mencionaba incluso también este tiburón ballena, un espécimen llamado Esperanza, al que le llamaron Esperanza y que estaba siendo monitoreado por organismos internacionales, como suele suceder en las especies protegidas. Hay ONGs, organismos internacionales que le ponen en sus aletas o a estos tiburones, les ponen unos dispositivos para monitorearle, y uno de estos había desaparecido. Bueno, tiene que ver con eso, porque lo que hace la flota es precisamente pescar este tipo de tiburones o de otro tipo de peces, calamares, etcétera, etcétera, en una zona de muy delicado equilibrio, porque las especies marinas no están viendo los límites internacionales. Ellos no tienen ese sentido, obviamente, y por tanto atraviesan los mares del mundo en libertad de movimiento. Pero, digamos, el esfuerzo internacional, Fermín, que se debe realizar es precisamente incorporar, denunciarlo ante los organismos mundiales. La propia FAO ha advertido esta situación, y bueno, al parecer todavía no encontramos una propuesta clara del Estado ecuatoriano al respecto. Lo que llama la atención, Juan Carlos, que de lo que hemos podido investigar, el grueso de la flota china ya se fue, y el 29 de junio, es decir, hace casi un mes, fue la mayor concentración de estos barcos en esta extensión del mar entre las zonas económicamente exclusivas del continente y de las Islas Galápagos. Y recién hoy, que es 23 de julio, es que se produce esta alerta por parte del Ministerio de Defensa, cuando según esta toma satelital que ustedes pueden ver, al parecer ya pescaron y ya se fueron. Esto es lo que hemos podido constatar a través de la página que monitorea las flotas internacionales de pesca. Y en otro tema, se anunció hoy por medio del COE Nacional que el toque de queda se extenderá desde las 21 hasta las 05 en toda la sierra, prácticamente todas las provincias de la sierra, además de Santo Domingo, Esmeraldas en la costa y las provincias de Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe en el oriente, en la región amazónica. Esto debido al aumento de contagios, sobre todo en Quito, en la provincia de Pichincha y en las principales ciudades de la serranía ecuatoriana, en donde hoy, especialmente en la capital, se superaron los contagios a lo que tenía Guayaquil desde el inicio de la pandemia. Hoy se anunciaron 11.900 contagios en Quito, con lo que supera con casi 200 a los contagios que estaban acumulados en Guayaquil desde que empezó esta pandemia. Esto significa evidentemente un desborde de los casos en la capital, que se siente ya en la comunidad capitalina, en la sociedad quiteña, cientos de personas que tienen un familiar, un amigo, un conocido, un pariente que está enfermo de COVID en mayor o menor grado. También hubo un comunicado del gobierno relacionado con esto, que atribuye todos los contagios y las muertes a la indisciplina ciudadana y el desacato. El gobierno emitió en la tarde de hoy, la Secretaría de Comunicación, este comunicado que ustedes ven en pantalla, titulado "Desde esta noche rigen nuevas medidas para frenar indisciplina ciudadana". Hasta el día de hoy, la indisciplina ciudadana deja a nivel nacional un saldo de 5.439 fallecidos, 78.148 contagios, más de 119.000 multados por irrespetar el toque de queda, más de 9.800 sancionados por segunda infracción del toque de queda y 1.328 personas detenidas por incumplimiento del decreto
10-17. Es decir, al parecer todo es culpa de la población, Juan Carlos. Nadie más tiene la culpa. De hecho, esa ha sido la constante en toda la crisis. El gobierno hasta hoy no ha dado una explicación sobre la enorme cantidad de más de 10.000 muertes en Guayaquil, por ejemplo. Y no tiene que ver con indisciplina ciudadana. O sea, la ineficacia del sistema de salud no es culpa de las personas, es culpa del Estado y es culpa de ninguna política que se estableció, por ejemplo, por generar un sistema de salud, integrado con el sistema de salud privado, por ejemplo. Y lo que yo he venido diciendo, y hemos dicho en este espacio, es claro. Estamos en un estado de emergencia desde el 16 de marzo, cuando empezó la cuarentena rigurosa del semáforo en rojo. Pero desde antes ya había líneas, advertencias, ya inicios de marzo, fines de febrero, se habían ya hecho las alertas mundiales y las autoridades ecuatorianas estaban alertadas de esta situación. Se pusieron pequeños escritorios a la entrada de los aeropuertos para preguntar a los viajeros que llegaban si tenían fiebre o no. Así se empezó esto. Mientras tanto, el virus siguió circulando. Cuando ya se cierra el 16 de marzo, ya prácticamente Guayaquil estaba condenado a padecer lo que padeció, porque la crisis terrible de Guayaquil precisamente empieza ahí, desde de mediados de marzo hasta mediados de abril, donde se dio el pico más alto de muertes, no solo del Ecuador, de América Latina, del mundo. No es indisciplina ciudadana. O sea, yo creo que debemos dejar claro esto. Y desde el 6 de marzo, y estamos pasados el 16 de julio, pasado marzo, abril, mayo, junio, julio, 4 meses, 120 días, que estuvimos o nos vemos obligados a estar encerrados o en restricción de movilidad extrema. ¿Para qué? ¿Para qué dijo el gobierno que hacía esto? Para fortalecer el sistema de salud, para incrementar las camas en salud, etcétera, etcétera, para llenar a este país de pruebas. El problema del país ha sido la falta de pruebas, por lo tanto la falta de información, porque solo las pruebas masivas PCR, que no sean chimbas, además, pueden dar información certera de cómo está la crisis. Y pues se puede a través de eso generar una política adecuada de vigilancia, de inteligencia epidemiológica, cosa que no ha habido en el Ecuador. O sea, las autoridades de salud no han trabajado en una vigilancia activa epidemiológica. Recién ahora se están pretendiendo, como mencionábamos ayer, instalar carpas y atacar, digamos, el virus localizadamente, por ejemplo, en los barrios de Quito. Ayer empezó esto. Entonces, es culpa de la ciudadanía que las autoridades, tanto locales del municipio, cuanto las autoridades nacionales, se demoren, sean ineficaces, no cumplan con su tarea de manera adecuada. Se monta un hospital de 370 camas en el centro de convenciones y después se dan cuenta que han necesitado también similar cantidad de personal médico. Entonces no empezó a funcionar completamente, sino 80, 100. Después, ¿por qué? Porque faltaba gente. Guayaquil tuvo que mandar apoyo para Quito. No es un problema de indisciplina. Evidentemente no hay que desconocer que efectivamente hay hábitos que no dejan de cumplírselos. Eliminar los hábitos ciudadanos de abrazarse, de caminar juntos, de estar en compañía, es muy complicado en pocos meses, cosas que uno hace toda la vida. Sin embargo, también se ofreció, Fermín y amigos y amigas, que estas semanas, estos 4 meses, servirían para fortalecer la educación pública en prevención en salud. Se habló de campañas masivas para hacer que la gente entienda que debía mantener la distancia social, usar mascarilla y lavarse las manos. ¿Dónde están instalados todos los servicios que permitan a la gente en la calle lavarse las manos? ¿Dónde están las campañas masivas? No sé si, Fermín, tú has visto alguna campaña masiva específica que tenga que ver en todos los medios de comunicación, desde la Secretaría Nacional de Comunicación o desde el municipio de Quito, en este caso, no sé, tal vez no he visto.
En todo caso, este discurso de culpabilizar a la población lo utilizaron y suponemos que creen que con todo éxito ya en el caso de Guayaquil, ¿no? Era la gente de Guayaquil la que por el calor, por cuestiones culturales, porque así mismo son los costeños, se contagiaban y ahora resulta que los serranos hemos sido igualitos. Esperemos que haya un manejo un tanto más serio de la comunicación oficial, porque el boletín me parece una verdadera perla. Y ahora les contamos que hablando de la comunicación oficial, el portal colega La Historia denunció que el gobierno intenta censurarle con un reclamo de copyright. Esto estaría produciéndose desde Europa, en donde un funcionario de la Presidencia de la República, con esa habitual acuciosidad que no les falta para estas cosas, ha vuelto a aplicar la misma vieja receta correísta de decir que las fotos de acceso público de la presidencia tienen copyright y por lo tanto hay que tumbar las notas de los portales que están ilustradas con esas fotos. Se trata de varios reclamos que ha recibido y que la historia que dirige Marlon Puertas ha denunciado precisamente la tarde de hoy y que están firmados por un funcionario de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia que supuestamente ya había sido sancionado en alguna ocasión anterior por hacer esta misma cosa. Bueno, eso nos ocurrió recientemente también, Fermín. Plan B recibió una carta hace unos 10 días de una agencia, de un estudio jurídico situado en Europa, o por lo menos tenía su correo electrónico vinculado a un dominio de la Unión Europea, en la cual se nos conminaba y se nos amenazaba, ¿no es cierto?, con un juicio, y se nos combinaba a retirar un artículo de Plan B en el cual habíamos hecho una crónica del caso Sobornos y donde se mencionaba el nombre de Marcelo Erdoiza, principal de Erdoiza Crespo, una empresa constructora, conocemos, ecuatoriana, que estuvo en primera instancia en el caso Sobornos vinculado a supuestamente esta suerte de estos empresarios que habían según la justicia, determinada justicia, habían entregado aportes al movimiento Alianza País a cambio de contratos. Y nuestra crónica, que es una crónica que se hizo del juicio, cuando la entonces jueza que atendió este caso, Daniela Camacho, mencionó, que también está mencionado así en la sentencia, que la Fiscalía no había topado empresas, como por ejemplo a una empresa vinculada a Marcelo Erdoiza y otras empresas como Telconet del señor Topic y otras empresas que también habían tenido contratos. Y en la sentencia está precisamente el pedido de la jueza o la exigencia de la jueza Camacho de que la Fiscalía investigue también. Bueno, eso es lo que relatamos, es un asunto de interés público, es un juicio público y los nombres que ahí aparecieron fueron mencionados por la justicia. Es todo lo que hicimos, pero se nos había enviado este correo, ¿no es cierto?, sin nombre específico, yo soy el director del Plan B, o Fermín es el editor, Susana es el autor de la nota, a ninguno de los tres se nos mencionó específicamente, y se citaban Constitución de la República del Ecuador, una serie de argumentos jurídicos, ¿no es cierto?, en los cuales decía que justificaban que no se nombre al señor Erdoiza en esta nota. Se nos combinaba a hacerlo, además se nos combinaba a que no revelemos este documento, ¿sí? Bajo penas de sanciones, etcétera, etcétera, y otras sandeces. Y se nos daba 20 días de plazo, además, para tumbarnos la nota de Plan B. Es decir, un llamado absoluto a la censura. Se nos pedía que nos autocensuremos, y sabemos que la censura está penada penalmente en el Ecuador. Está penada en el Ecuador, perdón la redundancia. Y bueno, nosotros hicimos una alerta, pedimos un apoyo de Fundamedios en su sistema de alertas nacionales e internacionales. Fundamedios lo hizo. Recibimos una carta, segunda carta, un segundo llamado de esta empresa o de este bufete de abogados. Y bueno, hoy, debo decirlo, recibí la llamada del director jurídico de Erdoiza Crespo, doctor Gabriel Solís, donde me dijo en la cual me señaló que ellos no han hecho ningún pedido de esta naturaleza, que Erdoiza Crespo nunca ha mencionado
ni ha intentado de ninguna manera hacer este llamado que le había a él sorprendido como director jurídico esta situación, porque Eloísa Crespo no, primero dijo, no acostumbraba a hacer esto. Si tenía algo que reclamar, hacía un pedido de aclaración o un tipo de pedido que le da la ley en ese sentido de sus derechos de comunicación, y no tenía que ver con este tipo de pedidos. Efectivamente, nosotros hemos recogido la cordial, la gentil llamada del doctor Gabriel Solís, y debemos indicar que esa ha sido su postura. Ellos han hecho una aclaración pública al respecto, lo cual nos comprometemos a replicar, obviamente es el caso. Sin embargo, él ha dicho que esto viene de pronto de alguna iniciativa que ellos no estaban enterados, o sea, porque es un bufete europeo pidiendo el derecho al olvido, apelando al derecho al olvido, algo que está en vigencia en la Unión Europea, pero no está en vigencia en América Latina, por lo menos en el Ecuador. No es ley en el Ecuador, está en un proyecto de ley, y consideramos que es un proyecto peligroso en ese sentido. Pero fuera de ello, esta ha sido la aclaración, ellos no lo han hecho, se han comprometido además a investigar de dónde salió esto, por qué salió esto. Ellos consideran que puede ser incluso un tema anterior, pero bueno, es muy reciente, el caso Sobonos es muy reciente, y el mail que nos enviaron conminándonos a esto y amenazándonos con acciones judiciales, menciona específicamente y muy extensamente piezas de la legislación ecuatoriana respecto a la protección de datos personales. Eso se contestó, pues mis amigos, eso contestó a este pedido o esta exigencia, a esta amenaza, con la firma de nuestro abogado Mauricio Alarcón, el doctor Mauricio Alarcón, rechazando esta intención y además calificándola de impertinente porque viola todas las leyes, la Constitución del Ecuador y las leyes vigentes que protegen la libertad de expresión en el Ecuador, Fermín. Así es, un correo muy, muy extraño, no tiene la firma de un bufete en particular. Hemos encontrado en Google el nombre de dos abogados en Estados Unidos, uno en Chicago y otro en Tampa, con ese nombre, pero no tenemos ningún detalle de dónde provino este misterioso correo y cuál es el trasfondo, pero reiteramos, la empresa Eloísa Crespo ha negado cualquier relación con un correo amenazante que llegó a la redacción de este portal. Mientras tanto, la Fiscalía plantea una nueva acusación contra Abdalá Bucaram y Jacobo Bucaram por bienes culturales encontrados en su casa, luego de lograr que fuese llamado a juicio el expresidente por un arma que se encontró en su casa. La Fiscalía está planteando ahora que al parecer no sabemos si son piezas arqueológicas, arte colonial o quién sabe qué cosa que encontraron en la casa de los Bucaram, y también están pensando acusarles por el tráfico de estos bienes culturales. Esta es la nueva acusación que la Fiscalía plantea en contra de los Bucaram luego del allanamiento que se realizó a la casa del expresidente. Mientras tanto, dos extranjeros que vendieron insumos, que aseguran haber vendido insumos a Jacobo Bucaram, aseguraron también que recibieron unas credenciales falsas que les acreditaban como diplomáticos norteamericanos y funcionarios de la DEA, pero que estas credenciales falsas se las entregaron aquí en Quito personas que se identificaron como escoltas de un alto funcionario del gobierno. Esto es el texto completo, porque algunos medios han sacado solo una parte, vaya usted a saber por qué, de la declaración de estas personas. Ellos dicen que le vendieron insumos médicos a Jacobo Bucaram en su casa, que Jacobo Bucaram les pagó más de $300,000 en efectivo y que ellos se movilizaban efectivamente con unas credenciales que dice que son agentes de la DEA, pero que esas credenciales se las entregó aquí personas que se identificaron como escoltas de un alto cargo del gobierno, a quien no identifican todavía. Más allá de eso, es increíble los tentáculos que esto tiene, la corrupción, ya vamos a hablar de eso con César Ulloa de inmediato, la corrupción tomada lo grande y lo pequeño. Sin embargo, es muy extraño, ¿no es cierto? Si es verdad esto de que escoltas del gobierno, de altos funcionarios del gobierno, hayan entregado credenciales falsas de la DEA, no solo compromete al gobierno, a este funcionario, sino también a la DEA. Es decir, una credencial falsa en ese sentido supongo que no es fácil de conseguir, o por lo menos... Pero exactamente no es una credencial de la DEA, sino una credencial ecuatoriana
que dice que estas personas eran supuestamente funcionarios diplomáticos de Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos en Quito, al servicio de la DEA. Esas son las credenciales que se han mostrado, no son credenciales de la DEA como tal, pero al parecer es obviamente una falsificación según ha podido determinar la policía. Listo. Si ya terminamos, vamos con César Ulloa para que no aprovechemos el tiempo que tenemos. César, buenas noches. Bueno, habrás escuchado un poco este relato de noticias, que muchas tienen que ver con el tema corrupción, este último caso. Y la mesa de César es colega, amigo, y claro, este momento coordina la mesa de concertación y coordina también el Pacto Social por la Vida y el Ecuador. César, explícanos un poco primero qué es el Pacto Social por la Vida y el Ecuador. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Reitero mi saludo a Fermín y a toda la audiencia que sigue siempre con viva atención este espacio de libertades. El Pacto Social por la Vida y el Ecuador es una iniciativa que está sostenida por 80 organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos y ciudadanas de distintas ciudades del Ecuador, que han puesto mucha atención, sensibilidad y reflexión acerca de la simultaneidad de crisis que vive el Ecuador. Creo que esta iniciativa surge porque nos duele el país, porque estamos profundamente atravesando una etapa dura, pero además estamos indignados con todo aquello que sucede todos los días. Ustedes comentaban hace algún momento estos episodios que rebasan la vergüenza, que rebasan cualquier tipo de bochorno. El pacto surge en el mes de octubre del año pasado, cuando el gobierno, a través del decreto 883, quiso impulsar una serie de medidas que diversos sectores sociales miraron como agresivos, como lesivos para la economía, y prácticamente el país se incendió en una jornada consecutiva de 11 días de protesta, más desmanes, más convulsión, en donde el escenario de Quito, el centro, se convirtió en un espacio de suma cero, es decir, todos contra todos. Nosotros desde octubre del año pasado hemos activado una serie de encuentros por el diálogo, por la paz, pero no el encuentro por el encuentro, ni el diálogo con oídos sordos, sino que estábamos impulsando un diálogo que identifique aquellas prioridades que junto con propuestas puedan darnos una alternativa distinta a la que el gobierno propone, distinta a la que los partidos políticos llevan a cabo, sino que más bien sea la ciudadanía que permita desde sus esfuerzos trabajar en una propuesta en donde sean los ciudadanos y ciudadanas que pongamos la agenda, que impongamos la agenda. No puede ser posible, Juan Carlos, Fermín, amigos y amigas que nos miren, que las instituciones más desacreditadas, como son los partidos políticos, las funciones del Estado, un gobierno frágil, un gobierno que no ha tenido la capacidad no solo de satisfacer las demandas, sino que tampoco ha tenido la coherencia para conducir el Estado, nos impongan una agenda. El pacto invita a todas las organizaciones de la sociedad civil, particulares, para que juntos trabajemos en una propuesta, en 8 temas. El tema esencial, la lucha contra la corrupción y la impunidad, el tema de la economía. Creemos nosotros que es vital darle un impulso a la agricultura campesina. Creo que no hay que eludir el tema ambiental. Me parece importante tratar el tema de las violencias, de la educación, de la salud, del desarrollo local y la descentralización. Creo que es el momento más adecuado para sacarle al país adelante desde una agenda auténtica, transparente. Y en ese afán, Juan Carlos y Fermín, nosotros reconocemos el legítimo derecho que les asiste a distintas organizaciones, a distintas personas, para proponer una alternativa. Pero nosotros creemos que es el momento de juntar esfuerzos, de unar voluntades, de renunciar a protagonismos. Creemos que es el momento de trabajar sobre la base de una sola plataforma nacional.
César, ustedes han emitido hoy un comunicado que vamos a poner en pantalla. Nos gustaría que nos cuentes un poco cuáles son los ejes principales de este comunicado, cuál es la propuesta que ustedes están formulando. Vamos a leer un poco el comunicado. En este sentido, invitamos al pacto ético impulsado por Participación Ciudadana, a los diálogos vitales promovido por varias personalidades, a la Comisión Nacional Anticorrupción, al Foro para la Acción Democrática, a la Coalición Ética y Política, a nosotras por la democracia, así como a todas las iniciativas que se están organizando, a juntar esfuerzos, a articular propuestas, a caminar sobre la base de los mismos objetivos en la lucha contra la corrupción y la impunidad, enfrentar las diferentes crisis sanitaria, económica y social, defender la educación como esencial para el desarrollo, los derechos humanos como elementos constitutivos para el accionar democrático. ¿Cuál sería, César, la posibilidad de juntar esos esfuerzos? ¿Cómo se podrían articular estas distintas instancias de la sociedad civil que, como ustedes bien señalan, tienen el mismo objetivo? Yo creo que la sociedad civil ecuatoriana tiene básicamente los mismos valores y el mismo objetivo. ¿Cómo trabajar en conjunto, César? Bueno, nosotros hemos invitado públicamente y también lo hemos hecho de manera personal porque hemos enviado cartas a los titulares y a quienes están coordinando, dirigiendo estas distintas plataformas para encontrar sinergias, puntos de encuentro, articulaciones, para encontrar esas intersecciones. Quiero yo anunciar públicamente que el pacto ético que está liderado por la Corporación Participación Ciudadana y que tiene como su titular a Rudy Hidalgo, ha respondido ya de manera positiva y se une a la iniciativa. Creo que esto es algo valioso porque creo que si bien todas las organizaciones están trabajando en la recomposición del tejido social en términos de que exista una ciudadanía activa, participativa, vibrante, propositiva, creemos que es más importante, más eficiente y que le daría más contundencia en que nosotros identifiquemos las cosas en las cuales podemos trabajar juntos. Ruth me ha manifestado que está dispuesta a hacer convergencia en los temas que nosotros podamos identificar, que podemos caminar juntos. Nosotros como pacto social no estamos diciendo que vamos a absorber las otras iniciativas. Nuestra intención no es cooptar las otras organizaciones. Nuestra intención es sentarnos a la mesa, identificar en qué podemos coincidir y decirle al Ecuador que hay 3 o 4 aspectos esenciales desde los cuales se puede plantear una visión de mediano y largo plazo como país. Hemos manifestado lo propio a la Comisión Nacional Anticorrupción. Le he enviado una carta a Germán Rodas Chávez y de manera insistente le he dicho que la lucha contra la corrupción e impunidad no es exclusiva de la Comisión, no es exclusiva de las funciones del Estado, no es exclusiva de ningún actor, no le da protagonismo a nadie esta lucha. La lucha contra la corrupción e impunidad debe ser un imperativo de toda la sociedad. Indudablemente hay organizaciones que se han embanderado, a las cuales nosotros respaldamos, pero le hemos dicho a Germán reiteradamente que nosotros podemos hacer una lucha efectiva, eficiente, con resultados concretos si estamos juntos. El riesgo de que todos utilicen a la lucha contra la corrupción y la impunidad por protagonismo, por liderazgos, por vanidades, es que termine convirtiéndose la lucha contra la corrupción en un souvenir, en un objeto decorativo. Y lo que nosotros creemos es que si se hace una lucha colectiva, transparente, de suma de voluntades, no va a perder la importancia que eso requiere. Señalar que en una época electoral todos se van a convertir en denunciólogos, todas se van a convertir en denunciólogas. Y el riesgo de que eso suceda es que banalicemos el tema, es que el tema pierde importancia, es que el tema se convierta en una crema epidérmica que no resuelva los problemas estructurales que tiene el país. César, ¿cuáles son los puntos centrales que puedan juntar? O sea, ya tenemos claro que es de la lucha contra la corrupción, pero en general la gente se
se junta con objetivos comunes y metas posibles. ¿Cuál sería la propuesta en este sentido? Porque es normal, en el Ecuador suele suceder, o sea, si alguien hace un pacto contra la corrupción o alguien toma una iniciativa, otros muchos la multiplican y cada uno quiere seguir por su lado. Es como cuando uno pones un negocio de pollos, perdón la comparación, pero un negocio de pollos exitoso, y enseguida te ponen 3, 4 al lado. O sea, eso suele suceder en el Ecuador, es parte de nuestra cultura. ¿Cuáles son los puntos que crees que puedan juntar todas estas series que entiendo, incluso hemos contado como cerca de 8 iniciativas de plataformas de sociedad civil, empresariales en lucha contra la corrupción? Bueno, nosotros hemos lanzado la idea de crear una plataforma. Y en esta plataforma podríamos nosotros trabajar sobre la base de 4 criterios importantísimos. ¿Cuál es la funcionalidad de una plataforma? La plataforma sirve para que alrededor de este instrumento se movilicen indistintamente de las ideologías, indistintamente de las etnias, de los géneros, de los sexos, de la formación, de la condición socioeconómica, que se movilicen todos. Para eso sirve una plataforma. En una plataforma se puede subir un Mercedes-Benz, como se puede subir un Mini Austin, como se puede subir un auto del año como un auto de medio uso, un auto que funciona de manera eléctrica como un auto que funciona a gasolina, a diésel o que le ponen extra o súper. Entonces nosotros lo que estamos diciendo de manera bastante clara es que el Ecuador debe tener una plataforma contra la corrupción. ¿Qué significa? Que todas las organizaciones que tienen como objetivo la lucha contra la corrupción e impunidad debemos ir juntas, respaldando a quien tenga resultados más próximos indistintamente del sector y de la ideología que provenga, porque la lucha contra la corrupción no se pone ningún membrete de ningunas características. Entonces, esta plataforma serviría, por ejemplo, si la Comisión Nacional Anticorrupción identifica algunos casos que sobre la base de una investigación hecha con mucho rigor sirve para destapar una serie de atrocidades, pues vamos todos nos subimos en la plataforma y le apoyamos a la comisión. Si otro sector hace lo propio, tendrá que la comisión sumarse como otras organizaciones bajo la modalidad de plataforma. ¿Qué tiene como segundo aspecto la plataforma? Que debemos trabajar en una estrategia de comunicación común, colectiva, en una estrategia que sea educativa, pero también concienciadora, en términos de plantear estrategias a la opinión pública que ya no diga solamente que estamos en contra de la lucha contra la corrupción e impunidad, sino que al ciudadano le hagamos entender los beneficios de la transparencia, es decir, le damos la vuelta al discurso. ¿Qué beneficios tendría el Ecuador si la gente no entraría en una espiral de actos delictivos? Es decir, estamos pensando al revés. Segundo tema educativo. Tercer tema que me parece clave. Debemos nosotros privilegiar una sociedad en la cual los mejores hombres y mujeres estén en los cargos que corresponde en términos de designación o de elección. Porque también es corrupto y también es corrupta una persona que asume una función por designación del Estado o que corre por las elecciones cuando no está preparado para ejercer ningún cargo de estas características. Y lo cuarto que me parece importante es que en el Ecuador debe haber un foro permanente, un foro de foros, que participen distintos actores que vengan de diferentes disciplinas, de formación, de diferentes sectores, de diferentes actores. Tenemos que crear un foro permanente de lucha contra la corrupción y la impunidad. Pero además, ahora se me ocurre algo, como una quinta medida. Nosotros como ciudadanos y ciudadanas debemos estar obligados, debe ser un imperativo a apoyar iniciativas como la que ustedes hacen, porque no puede ser posible que los ecuatorianos y las ecuatorianas seamos desmemoriados,
Y creo que iniciativas como el Museo de Lucha contra la Corrupción e Impunidad, en donde la gente, ¿no es cierto?, tenga un registro en el cual tenga fácil acceso en el momento que quiere, desde el lugar en donde esté, recuerde todo el tiempo cuánto a nosotros nos perjudica esto. Entonces nosotros estamos llamando a estas 4 iniciativas a una plataforma, a un tema educativo, un foro de foros, a impulsar la meritocracia y también a impulsar iniciativas como las que hacen medios como Plan B, indudablemente, que creo que nos fortalece como ciudadanos. Claro, César, tenemos el Museo de la Corrupción, precisamente nosotros hemos relanzado el museo se lanzó en el 2017, tuvo una exitosísima lectoría, y eran casos, la recopilación y el ordenamiento, la sistematización de decenas de casos de corrupción que se dieron en el gobierno anterior, y lo que queremos es ahora fortalecerlo, mejorarlo, pero además sumar estos serie de nuevos casos que se han denunciado. Lo hemos denunciado en Plan B, lo han denunciado colegas, compañeros, periodistas, y eso va sumando. Nosotros sostenemos que la memoria es el mejor antídoto contra la corrupción, porque en general olvidamos lo que nos sucede. Ahora, César, y por tanto te invitamos también a ser parte, a ser socio de este museo. Pero ahora, César, quizá y tú planteas 4 escenarios, 4 líneas. Sin embargo, ¿cuáles son, a tu criterio, los temas fundamentales que generarían una participación ciudadana muy activa contra la corrupción? Acabo de ver una encuesta del último 23 de julio, no voy a citar que la emitió, es una muy respetable empresa, donde menciona que para la ciudadanía el problema más grave en este momento, con 51% de los consultados, es la corrupción. El segundo, con el 26 más o menos, es el gobierno de Lenín Moreno, lo plantean así, con esta generalidad. Pero es la corrupción. Sin embargo, en algún momento, y esto se da sobre todo porque la gente está escuchando todo el tiempo, estamos en noticia, los periodistas estamos activos sobre el tema, los noticieros de los medios, sobre todo Teleamazonas, Lo Cito, o Visión 360 de Coavisa, etcétera, han sido muy activos en estas denuncias, y también nosotros, los portales digitales. Sin embargo, ese momento, cuando se deja de mencionar y después de 15 días ya no se habla de temas de corrupción, la gente se olvida, la gente deja de participar, la gente pierde ese sentido de dolerse por la patria que deberíamos tener todos. Entonces, ¿cuál crees que tú es el mecanismo para que la gente se empodere de la lucha contra la corrupción, la gente le duela al país que se le están llevando siempre como un botín? En el Ecuador hay que trabajar en 2 vías, y este es un mensaje reiterativo que lo he venido diciendo en algunos espacios, y es que la autoestima, el amor propio, los elementos identitarios de los ecuatorianos y ecuatorianas están por el piso. Porque cuando a la ciudadanía no le duele lo que le sucede, quiere decir que hay un problema de amor propio. Y esto está comprobado psicológicamente, es decir, cuando a alguna persona le cortan la mano y no le importa quedarse con una, es porque hay un problema de amor propio, hay un problema de sentido, hay un problema de realización. Entonces, hay que trabajar fuertemente en la autoestima, porque no cabe en la cabeza de ninguna persona con sentido común que la corrupción termine convirtiéndose en una anécdota, en un capítulo de telenovela, en una suerte de escena de algún culebrón venezolano o mexicano, y que a la vuelta de la esquina volvamos a vivir cotidianamente como que no hubiese ocurrido nada. Entonces aquí hay un problema serio de autoestima, un problema serio de identidad, hay un problema de cultura que hay que trabajarlo a mediano y largo plazo desde la educación, porque tenemos que nosotros incluir en el pensum de estudio una materia que hay en algunos países de Europa y de Estados Unidos que se llama ciudadanía, y eso significa que de la misma manera que exigimos
el cumplimiento de los derechos, tengamos la sintonía para cumplir nuestros deberes. Entonces hay un tema de mediano y largo plazo que es educativo. Y el otro, que hay que exigir inmediatamente medidas ejemplificadoras contra los corruptos y las corruptas, porque mientras sigue existiendo impunidad, las personas, además de tener un problema de autoestima y de amor propio, caen en una escena de incredulidad, porque no se resuelve este ambiente delictivo, este ambiente delincuencial. ¿Eso a qué nos conduce? A que en escenarios tan próximos como en las elecciones, nosotros tengamos una fórmula que la voy a resumir en 4 momentos. La primera, investigar de cabo a rabo a los candidatos, su pasado, su presente y sus intenciones. Es decir, revisar su patrimonio, revisar su trayectoria, poner prácticamente una actitud detectivesca para que no nos vuelvan a meter por goleada una serie de corruptos y corruptas que han hecho de la Asamblea un espacio circense. La segunda, tenemos que investigar y tenemos que exigir que los candidatos y las candidatas nos digan quiénes son sus asesores, quiénes son sus asesoras, porque no vaya a ser que exista buenos y buenas candidatas, pero que tengan como asesores un equipo delincuencial, que prácticamente van hasta llevarse los ceniceros de la asamblea, o se van a llevar los cuadros de Carondelet, o se van, ¿no es cierto?, hasta sacar los radios de los vehículos que les ponen a su disposición. La tercera, tenemos que exigir un plan. No puede ser que la gente se candidatice sin saber a dónde llega y peor aún, qué va a hacer en esos cargos. Y lo cuarto, tenemos que comprender que las decisiones que tomamos en las urnas son decisiones que tienen que cargar con nosotros por lo menos 4 años, si es que ese funcionario no es electo nuevamente. Es decir, la decisión que tomamos es una decisión para 4 años. Por lo tanto, tenemos que nosotros trabajar en esos aspectos. Eso, inmediatamente cuando comience la campaña electoral, indudablemente la vamos a hacer y la vamos a difundir con Correcto. contundencia. Y hay otra cosa que son acciones de inmediato accionar, que es exigir de esta asamblea vergonzosa, que es la peor asamblea que hemos tenido desde la transición a la democracia, porque ya no les importó declararse sordos, ciegos y mudos con el respeto a las personas que tienen algún componente de discapacidad. Pero estoy haciendo una paráfrasis del refranero popular, que algunos han sido sordos, pero que de mudos no tenían nada, porque son más sapos, y como dicen en el argot popular, han sido, pero vivísimos. Entonces, lo que nosotros tenemos que exigir es cosas que están ahí. Por ejemplo, hay una ley de extinción de dominio que tiene que ser aprobada. No es posible y tampoco debe terminar en la privación de libertad de los delincuentes, porque el patrimonio está en otros lugares, porque resulta que los amigos, los testaferros, las novias, los novios, los amantes están disfrutando de las fortunas mal habidas. Entonces hay que exigir la aprobación de la ley de extinción de dominio. La segunda, hay una serie de proyectos de lucha contra la corrupción y la impunidad que están congelados, que están detenidos. Entonces nosotros también como mesa de lucha contra la corrupción y la impunidad del Pacto Social, junto con las organizaciones que ya se están sumando, porque desde el día de ayer que nosotros hicimos circular este comunicado, hemos tenido más de 20 peticiones de distintas organizaciones del Ecuador a sumarse. Vamos a estar vigilantes para que estas normas se aprueben. Entendemos que la lucha contra la corrupción no se resuelve solo con leyes, indudablemente, pero sí debemos hacer todas las acciones que estén en nuestras manos para que indudablemente se vayan resolviendo algunas cosas. Fermín, no sé si tienes alguna otra pregunta.
No, creo que lo tenemos muy claro. Esta es la iniciativa entonces que se está liderando para que distintas organizaciones sociales del país converjan en torno al objetivo de combatir la corrupción, de unir esfuerzos, porque hay varias instancias, hay varios foros, hay varias organizaciones que tienen los mismos valores, que tienen los mismos objetivos y que sin duda pueden arrimar el hombro para beneficio del país. Ha sido César Ulloa de la Mesa de Convergencia, a quien agradecemos por su presencia esta noche en el programa. Muchas Muchísimas gracias, muchas Juan Carlos César. Fermín. Quizá una pequeña pregunta al final que yo tengo, tú mencionas la ley de dominio, de extinción de dominio, pero hay un montón de leyes que el gobierno de Rafael Correa dejó instauradas, normativas, etcétera, que fueron los que finalmente facilitan la corrupción. Por ejemplo, algunos decretos ejecutivos que nunca fueron derogados, algunos reglamentos de leyes que nunca fueron derogados, y eso depende del gobierno del Ejecutivo, en este caso de Lenín Moreno. ¿No sería también plantearse una idea de cómo identificar y desmontar toda esta normativa que finalmente permitió o facilitó que la corrupción reine en el Ecuador? Juan Carlos, yo he escrito varios artículos, incluso algunos capítulos de libros, diciendo que en el Ecuador vivimos 4 años de gato pardismo. Es decir, aparentemente vender la idea que todo cambia para que todo siga igual. Y una de las cosas que nunca se pudo lograr hasta el momento, porque no hay evidencia, es el desmontaje de un paraestatalismo, es decir, de un legalismo autocrático, así lo titula un estudioso que se llama Javier Corrales, un politólogo. Hubo un legalismo autocrático, es decir, la instrumentalización de la ley o la fabricación de la norma para que la forma de delinquir sea eficiente, pero además sea legal, que esto es gravísimo. Es decir, se hicieron normas para que la corruptela sea eficiente, pase desapercibida y que los sapos y vivarachos que se ríen en nuestra cara estén prácticamente inocentes de cualquier tipo de gestión o de indagación. Entonces, indudablemente hay una serie de cosas y habría que decirle al presidente de la República, que seguramente recibirá el informe de los medios y le pasarán esta grabación, habría que decirle al presidente de la República que si él quiere adecentar en los últimos 10 meses que le quedan de mandato su gestión, tiene que atreverse a hacer algo, matar o morir. Es decir, o llevo a cabo el desmontaje, o me hago el loco lanzando unos juegos pirotécnicos al aire, unos globitos ahí, para que la gente esté entretenida, y nos tienen prácticamente a nosotros distraídos de lo esencial y de lo importante. Entonces, este legalismo autocrático hay que desmontarse y habría que decirle al presidente Moreno que tiene una oportunidad de oro y que 10 meses no son poca cosa para que lleve adelante una serie de cosas importantes. Perfecto, gracias César. Quizá vemos algunos, para finalizar, Fermín, algunos comentarios, como siempre, al final de este programa, con la participación de nuestros seguidores. Bueno, tenemos algunos comentarios relacionados con la primera parte que habíamos hablado de la flota china. Los animales marinos desconocen de límites geográficos, nos dice Charlyn Zúñiga. Los grandes buques con sus redes de arrastre arrasan toda la biodiversidad sin tomar en cuenta los animales considerados de rechazo que mueren y no son fin de pesca. Es una lástima que mientras buques chinos depredan, el canciller se da el lujo de agradecer acuerdos con China. ¡Qué indignación más grande! Y esto es cierto. Apenas ayer la Cancillería informó de una reunión virtual de los miembros del CELAC y también del canciller chino. En esto participó el canciller ecuatoriano y la Cancillería se deshizo en elogios sobre la ayuda que recibimos de China en términos de créditos, de apoyo con insumos médicos para la pandemia y otros, pero no mencionó para nada este asunto de la flota china. Sí, yo quiero al respecto anunciar, Fermín, César, amigos, que está a punto de salir un informe, una serie, con nuestros colegas de periodismo de investigación sobre los papeles de China. En realidad,
toda una serie de papeles que se habían mantenido como secretos o reservados respecto a las contrataciones que se habían hecho de infraestructura y crédito con China. Y también nosotros como portal Plan B, contribuyendo a esta lucha por la transparencia, publicaremos un informe muy completo sobre cómo ha sido el impacto de China en América Latina respecto precisamente a los temas de infraestructura. China tiene una enorme iniciativa diplomática respecto a precisamente esta diplomacia de la infraestructura o la diplomacia de las mascarillas o ese tipo de diplomacia muy tangible que ha tenido en América Latina una serie de una muy buena recepción, pero también con las complicaciones que eso tiene. Eso quería anunciarlo, Fermín. Sigamos leyendo comentarios. Tenemos Pablo de la Torre, nos dice: ¿no les parece de una irresponsabilidad terrible que el municipio siga haciendo pruebas que dan falsos negativos? Es un crimen, dice, con relación seguramente a estas pruebas que están siendo publicadas por el gobierno, utilizadas por el municipio de Quito en particular. Pablo Tatés nos dice sobre las cifras de la pandemia: por Dios, les ruego, pidan a sus colegas de prensa que dejen de reproducir las cifras oficiales, no lo hagan. Cuando los medios, especialmente de TV, ponen las cifras oficiales, dan la sensación de que la cosa no es grave. Esto sobre la publicación de las cifras oficiales. Marcelo Alemán nos dice: impresionante esa noticia, credenciales falsas de la DEA, qué alcances de esta gente. Sí, reiteramos que no son credenciales de la DEA, sino identificaciones ecuatorianas que les acreditaban como funcionarios supuestos de la Embajada Americana trabajando para la DEA. Estas son credenciales falsas. Milton Lenín Márquez nos pregunta, y creo que aquí nos puedes ayudar, César: ¿cómo romper los canales legales que dejó el correísmo en leyes que ayudan a los corruptos? Aquí habría que hacer un trabajo legislativo monumental, ¿no? Que esta asamblea, como muchas otras cosas, no lo ha hecho, y dudo que lo vaya a hacer en lo que le queda. Bueno, Fermín, ahí hay dos caminos. El uno, que es más rápido y expedito y depende mucho de la voluntad del Ejecutivo, es deshacer como se hizo, y ahí tenemos los decretos ejecutivos. El Ejecutivo, para hacer decretos, no tiene que pedir favor absolutamente a nadie. Y la segunda, indudablemente, tiene que, ¿no es cierto?, desde la Asamblea, en su calidad de colegislador, enviar algunas reformas a leyes o enmiendas, como por ejemplo al Código Orgánico Integral Penal. Una de ellas me parece sumamente importante, y es dar la relevancia que tiene, por ejemplo, el denunciante en cuanto a asumir de forma particular un proceso contra algún funcionario, en la medida de darle todo el respaldo, porque además en nuestro estado ecuatoriano sucede cosas sumamente graves. El que denuncia, el que es inocente, el que se juega el pellejo y el que pone en riesgo a su familia, termina siendo demandado. Y en eso Juan Carlos sabe de memoria, porque él fue víctima atroz del Big Brother, entonces, el Gran Hermano, y eso sabemos. Entonces, hay que incentivar la denuncia por parte de la ciudadanía, pero dándole todos los resguardos del caso, y ahí creo que hay una serie de reformas al Código Orgánico Penal para incentivar la participación ciudadana en el desmontaje, pero sobre todo para darle las garantías para que el inocente no termine siendo culpable. Yo estaba escuchando algunas declaraciones que a mi modo de ver ya superan cualquier barbaridad que uno se pudiera imaginar, cuando los delincuentes comienzan a amedrentar a la gente que denuncia, diciendo que tienen que responder ante la ley. El problema es que la ley en el Ecuador está tan podrida que puede pasar cualquier cosa, porque además la fiscal o los fiscales pueden hacer una indagación con todas las pruebas del rigor, y llega el momento de la administración de la justicia y no pasa nada. Entonces yo creo que ahí hay temas que tienen que ver por el Ejecutivo, por el Legislativo y también por la propuesta ciudadana de exigir y ser muy vigilantes en lo que hacen. Es decir, hay que respirarles
en la nuca. Hay que respirarles en la nuca a los asambleístas y a las asambleístas para que cumplan lo que nosotros les delegamos, porque algunos se olvidan que están ahí por el favor del voto ciudadano. Pero parece que nos quedaron debiendo, César, en esto de derogar como pudieron algunos decretos de la época correísta o de presentar proyectos de ley. Esto pudo hacerlo el gobierno, pudieron hacerlo los legisladores. Ya se les acaba el periodo y poco o nada han hecho por desmontar el andamiaje dejado por Correa. Yo creo que tienen 10 meses para reivindicarse. Y la invitación para quienes quieren ser reelectos es que tienen que de alguna manera buscar una reivindicación. Con esto tampoco expían las culpas, ¿no? Pero parte de la reivindicación es darle trámite a la ley de extinción de dominio, seguir procesos serios en cuanto a los procesos de fiscalización. Pero fíjense en que cuando hay un proceso donde llega una comisión para que se apruebe el juicio político, resulta que el titular se va, le deja a la suplente, luego la suplente va a tomar café, el titular luego vuelve, o sea, una vergüenza. Entonces yo creo que ahí nosotros tenemos que exigir también como ciudadanos y presionar un poco más. Yo quisiera decir que confinamiento no significa que estemos nosotros desatentos de lo que sucede, porque en confinamiento ha ocurrido algo que no pasaba, entre comillas, en la supuesta regularidad antes de marzo. En el confinamiento se han desclasificado tan maravillosos documentos que uno sabe de qué pata cojea y no tengo nada que ver con alguna persona que tenga esta dificultad física, asambleístas y una serie de funcionarios. Entonces uno está tranquilo y ya te llega en el WhatsApp alguna maravilla de alguien. Bueno, finalmente tenemos este comentario de Marcelo Alemán. Ninguna auditora forense para recuperar los activos producto de la corrupción fue contratada en el periodo de Lenín Moreno. Mientras tocaron la puerta al final del día, parecía que el gobierno no quiso hacerse cargo para no dispararse en los pies. Pero yo creo que solo un dato adicional. Cuando el famoso fiscal Galito, que ya nadie se acuerda, tío Galito creo que le decían, cuando el famoso fiscal Galito estaba de titular del órgano, ¿no es cierto?, de la fiscalía, le ofrecieron desde el Instituto de Basilea apoyarle para sacar adelante todo lo que significaba procesos de recuperación de dinero. Luego pasa al otro ángel de la guarda, a Carlos Vaca Mancheno. Entonces, como hubo la bronca en la asamblea entre el ex fiscal y el ex titular de la legislatura, entonces el uno ya quería sacar la ley de extinción de dominio y por el otro lado salía el demonio con el trinche a pincharle, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el tema? Que como tenemos una corte celestial de ángeles, de arcángeles, de una serie de cosas, ahora nos olvidamos de las dos figuras maravillosas que teníamos como fiscales, que no hicieron nada. Yo solo quiero recordarle a la ciudadanía algo. ¿Dónde está la famosa lista de Odebrecht? ¿Dónde está la lista de Odebrecht? Tanta amenaza, porque todos los días nos amenazaba Vaca Mancheno. Ya tengo la lista, ya me dieron, son 10, son 12, son... ¿Dónde está la lista? Y resulta que todo eso se evanece, pero tenemos memoria. Por eso yo creo que la propuesta que ustedes hacen del museo, hay que apoyarla. De hecho, yo este momento ya la voy a apoyar, porque la ciudadanía tiene que tener memoria, tenemos que apoyar este momento. Cáigase. Eso es, queridos amigos. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Volveremos a estar conversando sobre este tema con las personas involucradas en esta propuesta y exigiendo también nos sumamos a este pedido de que haya unidad, de que no caigamos en la inveterada costumbre nuestra de cada uno vacilar su metro cuadrado y sostener su espacio como que fuera el único en el mundo. Solo la unidad nos permitirá luchar contra este mal, porque eso sí, las mafias están muy organizadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a César Ulloa, que ha estado esta noche con nosotros. Queremos agradecer también a nuestros seguidores, a las personas que interactúan con nosotros, invitarles mañana a las 19:30 a este espacio de
noticias, de análisis y de entrevistas. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, Fermín. Buenas noches a todos ustedes. Que tengan un lindo día. Nos veremos, Dios mediante, mañana a las 7:30. Vuelve el exitoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad.